Está funcionando esto, ¿no? Eh, ¿O no? Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario EDP de esta semana. Hoy tenemos el gusto de estar con Renato Veloso Ruiz de la Universidad de Toronto, quien va a hablar de dos resultados sobre scattering modificado para el sistema de Blas-Poisson. Ok. ¿La charla es en español o inglés? Creo que es como tú prefieres. Como ustedes prefieren. Yo no puedo tomar esa decisión. ¿En español? En español. Ok. Ya, listo. Entonces, ok. Eh, Primero que todo, gracias Claudia y Jane por la invitación. Eh, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, hoy les voy a hablar de dos resultados sobre Modified Scattering para el tema de Blas-Poisson. Así que déjenme partir con un segundo, esto aquí está. El plan de la charla. El plan de la charla es la siguiente. Primero voy a partir con una breve introducción sobre Modified Scattering para sistemas no colisionales. Y luego la charla está dividida en dos resultados, los dos sobre Modified Scattering, como les mencioné en el abstract. Uno sobre Modified Scattering para Blas-Poisson con un potencial de tipo trapping. Y otro resultado sobre High Order, digamos, Modified Scattering para Blas-Poisson. Los resultados de la charla, los dos son en colaboración con Leo Vigón y Aníbal Veloso, en caso de si olvido de esto. Eh, Déjenme partir con una breve introducción sobre el sistema. Eh, digamos, Blas-Poisson es un sistema, sistema que ven aquí, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, donde, digamos, lo que uno, digamos, está definido por esta ecuación es digamos, un modelo que describe la evolución en el tiempo de una distribución f. ¿Qué es f? Durante la charla voy a estar pensando que voy a estar, digamos, con un sistema, digamos, de hartas partículas, que, digamos, como las que estoy escribiendo acá, x1, mi primera partícula, moviéndose con cierta velocidad v1, x2 aquí con otra velocidad v2, y pongámosle x3, v3. Entonces, durante toda la charla voy a estar considerando una distribución de este estilo, que va a estar puesta en R3. Todo esto va a ser en R3, y si quieren más precisamente en el espacio de fase de R3. Voy a tomar R3 y el R3 también en las variables de velocidad. Entonces voy a tomar una distribución que básicamente es una densidad infinitesimal que va a medir la cantidad, digamos, de partículas de mi sistema en cierto punto, moviéndose en cierta velocidad, en cierto tiempo. ¿Ok? Entonces aquí voy a estar pensando en general que para que esto haga sentido, uno tiene que estar pensando que está, digamos, un sistema de partículas donde hay muchas partículas. Un n que es bien, bien grande, de la manera que, digamos, como si n se fuera infinito, voy a tener una descripción dada por una distribución y solo voy a poner un número, digamos, algo como este, de esta índole. ¿Ok? Estrictamente, lo que voy a estar considerando, dado que estoy hablando de una distribución, va a ser una medida en realidad lo que estoy pensando. Tengo una medida que va, digamos, describir mis partículas de un sistema que no colisional. Eso va a ser importante durante la charla. Eh, entonces, ¿cómo va el sistema? Déjenme decirles los elementos básicos de cómo pensar esto para luego proceder. Primero, lo que uno define, se ve bien desde atrás, ¿sí? ¿Cómo cambiar? Tenemos que esto sea mejor. Entonces, lo primero que uno puede definir es una densidad espacial que va a estar definida de la siguiente manera. Uno define el promedio de f en la velocidad, en la variable de velocidad, y ocupando eso, esto, digamos, va a definir, digamos, como la densidad espacial de mis partículas, y algo que es natural, es que en este caso, algo que voy a enfatizar, al menos durante toda la charla, voy a enfocarme en el caso donde esto va a modelar, digamos, un sistema de muchas partículas que interactúan, digamos, por gravedad, ¿ok? Entonces, si uno está interesado en gravedad, algo que es natural es pensar en
digamos, el campo gravitacional, que va a estar dado por cierto gradiente de esta forma, que va a estar dado por la ecuación de Poisson, que va a estar definido de esta manera en términos de esta densidad de aquí. Y luego, ¿cómo uno define F? F voy a pensar que es una distribución que, digamos, va a ser, insisto, va a describir un sistema no colisional. Y de aquí le estoy diciendo ya cómo hacer el campo gravitacional de acuerdo a ρ, la densidad. Eh, F, al final del día, lo que va a satisfacer es esta ecuación de transporte que uno tiene acá arriba. Eh, Déjenme escribirla acá, solo por completitud. Y esto de acá, al final del día, va a ser lo que va a definir el sistema de Blasov-Poisson. ¿Ok? Entonces, simplemente una ecuación de transporte para F, donde aquí va a estar la no linealidad que viene del mean field, digamos, generado por las partículas, que viene por satisfacer, viene, se puede definir a través de la ecuación de Poisson. Ok. Entonces, digamos como que la motivación, que la manera que lo escribí es tal cual, digamos, la motivación, digamos, una de las motivaciones clásicas del sistema. Eh, Quizá un detalle, aquí hay un 1 acá, que corresponde a este mi, que escribí, que tiene que ver porque en este caso la interacción entre las partículas es atractiva, que la motivación originalmente del sistema viene por sistemas astrofísicos y en el caso, digamos, como de focusing, sería el caso de plasmas con el otro signo. Eh, ok. Eh, ok, sigamos. Entonces ahora lo primero, digamos, algo como básico, dado que estoy en un seminario de EDP, hablar del problema de Cauchy, que se sabe, y teoremas clásicos dicen que el problema de global equal pose, digamos, en segundo, ¿ok? Esto es importante enfatizar que es en dimensión 3, ¿ok? Por ejemplo, este resultado falla en dimensión 4, porque en cierto sentido uno puede probar que el sistema, digamos, es subcrítico en esta dimensión, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, la charla? Es una charla que va a tratar sobre estabilidad de un sistema, digamos, una solución específica, que de hecho es la solución más simple que uno podría pensar, que es el sistema donde en realidad no van a haber partículas. ¿Qué pasa cuando F es cero? Entonces, un ejemplo, sí, digamos, ejemplo de una solución, digamos, de este sistema de ecuaciones es F igual cero, que pueden ver que claramente en ese caso la densidad ρ es cero, luego la solución de la ecuación de Poisson va a ser cero, y si F vale cero, entonces se resuelve la ecuación. Ok, entonces, en teoremas clásicos dicen que la solución es estable, asintóticamente. ¿Ok? Em, Déjenme escribirles el teorema. Este es el teorema. Este es el teorema clásico de Bardozzi y de Ghom, que corresponde exactamente al teorema, digamos, de estabilidad para esta solución de aquí. Entonces, asumiendo que hay en cierto espacio de funciones una norma es pequeña, que va a haber, bueno, hasta primeras derivadas al menos de la manera que está escrito acá, entonces uno puede probar que la solución existe globalmente, y aparte de eso, uno tiene ciertas tasas de decaimiento. Rho, mi promedio, aquí, perdón, mi densidad espacial, decae como t al cubo, el campo gravitacional como t cuadrado. Un detalle, estas tasas son, son óptimas, y esto va a ser importante en la discusión que sigue. Entonces, en la introducción, lo primero que quería decirle es qué es Modified Scattering, qué significa, cómo uno lo define. Digamos, scattering lineal o modificado. Entonces, algo que es natural, ¿qué pasa con el problema linealizado? Si uno linealiza alrededor de la solución cero, este término de acá se va, y uno se queda solamente con la parte lineal de acá, ¿ok? De la manera que está escrito. En este caso, uno puede ver que las soluciones se pueden encontrar explícitamente a través del método característico. Simplemente uno satisface esta ecuación de transporte, entonces uno sigue línea recta en general, que exactamente está escrito aquí en términos de un dato inicial. Y por lo tanto uno puede probar esto acá. Entonces la pregunta, digamos, bien sencilla, ¿cómo uno prueba que hay, qué significa haber scattering lineal para el problema no lineal? Es que, digamos, dado una solución, digamos que fuera pequeña, entonces la pregunta es, ¿pasa que esta función de aquí, f, a lo largo de las trayectorias lineales, converge cuando t va a infinito? Ok. A priori esto ni siquiera es necesario para hacer sentido de esto, no tiene por qué ser una solución pequeña, pero digamos, estamos en un régimen donde es compatible con lo que estoy escribiendo. Ok, entonces, nuevamente,
estas tasas van a ser importantes en lo que vamos a discutir, y particularmente en dimensión 3. ¿Por qué? Hay un teorema, digamos, mucho más reciente, de Choi, Anna, que ellos establecen que linear scattering para la subpasón falla en dimensión 3. ¿Ok? Ok, ¿por qué falla? Bueno, una razón que es bien clara, o al menos no sé si clara, pero quizás como más, eh, eh, bueno, es parte de lo que establece en el resultado, que se debe al hecho del long range de la interacción. Y cuando digo lo de la interacción, me refiero a la interacción que viene por el potencial newtoniano. Si quieren, parte de lo que ellos prueban es que si uno tiene un potencial con una singularidad mejor que la del potencial newtoniano, entonces uno tiene linear scattering. ¿Ok? Entonces la pregunta viene es, ¿por qué falla? Entonces uno que puede ver, un segundo, no, volvemos. Entonces, ¿por qué falla? Y tiene que todo que ver con esta ODI de aquí. ¿Ok? Si uno ve las características del sistema, que es algo que viene natural, particularmente porque estamos pensando en una ecuación de transporte, o sea, a pesar de que este sea un sistema como íntegro diferencial, hay una ecuación de transporte, entonces las características juegan un rol fundamental. En este caso, si uno toma esto de acá, entonces si es que esto decae como t a la menos 2, en particular uno espera que dado que voy a integrar un par de veces para llegar a x de t, cuando uno, digamos, ve la asymptotics de x de t, b de t, no es muy sorprendentemente, uno espera que aparezca un logaritmo ahí, una corrección. Que es exactamente lo que pasa en el caso no lineal. Insisto, en el caso lineal, esto vale cero, entonces las soluciones son exactamente las que le mostré antes, uno tiene linear scattering. En el caso que ahora uno tiene algo no lineal, que decae exactamente con esta tasa, ya uno puede ver que necesariamente tienen que haber unas correcciones logarítmicas cuando uno escribe x de t. De nuevo, el x de t, digamos, lineal, esto sería x más bt. En el caso no lineal, uno realmente espera que esto sería como x más bt más eh, algo que tiene que crecer, y digamos, como siendo bien esquemático, debería aparecer un log de t aquí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, digamos, pasó luego de el resultado de Choi y A, que Choi y Wong probaron que exactamente en este régimen, datos pequeños en dimensión 3, uno puede probar que existen ciertas correcciones, Cx y Cd, tal que ahora este límite sí existe. Insisto, sin estas correcciones, este límite no existe; con las correcciones, esto existe. Eh, Algo que debería enfatizar: estas correcciones son de orden pequeño, y de hecho uno puede cuantificar que el c de x debería crecer logarítmicamente, que es compatible con lo que le estoy diciendo aquí, y el c de b solamente acotado. ¿Ok? Y en este caso llamamos f infinito del scattering state. Sí. Una pregunta. Por favor. Por lo que está diciendo, independiente de astrofísico, plano. Estrictamente sí, es completamente independiente que sea astrofísico. Solamente estoy eligiendo una convención para no realmente campo eléctrico, campo gravitacional. Eso. Ok. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ok, sigo. Este fue la primera versión de Small Data, digamos, Modified Scattering para el sistema. Y quizá algo que es importante enfatizar es que, bueno, este es un sistema de partículas, entonces naturalmente si uno quiere la conclusión o sea, si uno está estudiando el problema de estabilidad, es natural pensar qué está pasando para las partículas. Y lo digo particularmente porque si uno ve este teorema aquí, ellos ya son capaces de decir algo, pero estrictamente no es lo que prueban. O sea, ellos están probando small estabilidad para datos pequeños, eh, pero hay una parte importante del problema que de verdad está en terminar el problema diciendo exactamente qué pasa con la distribución. Ok. Entonces ahora algo mucho más reciente, que es un resultado de Ionescu, Posader, Wang y Wittmeyer, y otro resultado de Pankavich. Ellos establecen, digamos, otra versión de Modified Scattering que es bastante más precisa. ¿Ok? Y esto va a jugar el rol importante de los resultados que les voy a mostrar después, así que déjenme describirlo. Primero, la primera parte, para probar Modified Scattering, uno prueba que estos promedios con respecto a la variable espacial convergen. Y uno se preguntaría, ok, ¿por qué estoy haciendo eso? De alguna manera, de hecho, la única
lo que me importa es la integral con respecto a b. Pero como vamos a ver en un segundo, estas integrales son exactamente las que son cruciales para encontrar, para entender este amigo de aquí. Si uno quiere ver realmente la asymptotics del sistema, estrictamente estas integrales esta función Q infinito que tiene que ver con, bueno, déjenme escribir solamente así, son cruciales. Y esto está dado exactamente por la estimación que uno ve aquí. Si uno ve el decaimiento, está el cubo para la densidad, pero si uno quiere ver exactamente la asymptotics, el Q infinito es el que da todo, en términos de una función, un perfil de X dividido por T. ¿Ok? Y aquí delta es en realidad es una pérdida, digamos, logarítmica que lo estoy dejando como tal. Ok, dado eso, lo que uno puede hacer es que uno puede estudiar, digamos, una ecuación como asintótica de Poisson para encontrar el phi infinito, que phi infinito, digamos, sería como la asymptotics de exactamente ahora del campo gravitacional. Y ocupando eso, ahora uno puede tener unas correcciones que son completamente explícitas y que de alguna manera lo que capturan es la asintótica del sistema infinito, solamente. Que la razón por la que es bien distinto de lo que había escrito antes, porque la manera que estaba pensado esto no estaba pensando en la asintótica en el infinito, esto estaba pensando con la evolución en el tiempo completo. ¿Ok? Entonces se ven un poco distintos. Ok, este es el resultado que se conocía, digamos, más reciente, son como del 2022. Eh, y por último, otro resultado de Modified Scattering que quisiera mencionarle antes de seguir. Primero, resultados para Blason Maxwell ahora, que en el caso donde ahora la interacción de las partículas no solo viene por la ecuación de Poisson, como está dado acá, pero ahora en términos de las ecuaciones de Maxwell. Que primero un resultado de Bigorn, que lo que prueba Bigorn es, digamos, prueba Modified Scattering en una norma que es súper fuerte, para enfatizar eso, y aparte de eso, no asume ninguna hipótesis de soporte compacto, que hay veces que es bien estándar ocuparlo acá. Que es bien distinto del approach de Bankovich y Benarzi, que ellos prueban en una norma mucho más débil, Modified Scattering, y también asumiendo soporte compacto para la distribución. Y por último, un resultado también bastante bonito de Posader, Wittmeyer y Young, que prueban el Modified Scattering para Blasov-Poisson con una point charge. Ok, entonces, un segundo, déjenme ver qué tiempo hay. Vamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, espero no haberlos perdido en el camino, porque ahora viene el core de la charla. Entonces, primero voy a hablar de un resultado de Modified Scattering, en el caso de Blasov-Poisson con un potencial de tipo trapping. Entonces, déjenme explicarlo a lo que me refiero. Eh, Voy a tomar una distribución que va a satisfacer el sistema de Blasov-Poisson con este potencial externo, un potencial súper explícito, súper concreto. Si quieren, también uno podría decir con potencial en realidad repulsivo. Y voy a tratar de justificar en un segundo a qué me refiero con potencial de tipo trapping. En este caso, ese potencial es el que hace que este término se añada, el x punto gradiente BDF, y el resto del sistema se ve igual. Entonces, ok, si uno linealiza, que es algo natural dado la discusión que teníamos antes, porque estrictamente en esta charla estoy hablando de estabilidad de la solución cero, que también es una solución de esta ecuación, naturalmente. Uno tiene esta linealización, y el punto es que, digamos, este es un modelo muy simple para lo que debería ser un sistema no colisional con trapping inestable. Y aquí, déjenme un segundo. ¿Qué es lo que me refiero por trapping inestable? Me refiero a lo siguiente. Estrictamente, voy a hacer simplemente la figura del espacio, digamos, la dinámica de las características lineales. Algo que uno puede ver es que aquí x punto vale b y b punto vale x. Un segundo. Sí, está bien. Entonces, en particular, uno puede ver que x más b punto va a ser lo mismo que x más b, y x menos punto va a ser lo mismo que menos x menos. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, esto se puede resolver. Ok, un primer curso de ODI uno vería una ODI así y uno lo resolvería como si no hay mucho que hacer. Aquí uno tiene una exponencial y aquí tiene una exponencial, digamos, pero con la tasa contraria, de modo que hay una contracción y expansión. No es nada más que un flujo lineal, que es hiperbólico. Uno tiene un punto hiperbólico en el origen y aquí
uno ve que estas son las figuras que, tiene que uno ve. El flujo se va a ver exactamente de las figuras que están acá. Y aparte de eso hay cierta variedad estable e inestable. Ahora, ¿por qué a uno le interesaría estudiar esto? Porque ok, hay que tener cuidado porque en este sentido estoy hablando, insisto, de trapping inestable. Y cuando me digo trapping inestable es que hay ciertas trayectorias que están siempre en la región acotada, digamos, que nunca se dispersan en el infinito. ¿Dónde están mis trayectorias acá? Son las trayectorias. Primero uno podría pensar el punto del origen. Obviamente, si tomo este punto, se queda fijo, así que no, nada se va hacia infinito. Pero estrictamente, si tomo cualquier punto acá, lo que pasa en la variedad estable es que todo converge al origen. En particular, hay muchas trayectorias que no dispersan. Ahora bien, muchas personas me dirían, o al menos conozco gente que me ha dicho que, ok, pero esto no es exactamente trapping, pero quiero enfatizar dos cosas. Primero, el trapping es inestable, que es distinto de, digamos, como el tipo de trapping, digamos, que uno ve cuando habla de confinement. Eh, y segundo, simplemente estoy ocupando el vocabulario de la motivación del problema que quiero, que digamos que me interesa a mí, que tiene que ver con, como, un segundo, se me perdió el pluma. Se perdió el pluma. Ya, seguimos. Em, eh, Unstable Trapping, ¿dónde aparece? Este es uno de los fenómenos, digamos, uno de los fenómenos que naturalmente aparecen cuando uno estudia el exterior de agujeros negros. Ahora, eh, déjenme escribir BH por agujero negro. ¿Ok? Ok, entonces, sí. Insisto, no estoy tratando de ser pretencioso aquí, simplemente les quiero decir que esta es la motivación. Y es un modelo bien sencillo donde uno quería simplemente testear las técnicas. Esa es la motivación. Testear cómo uno puede probar estabilidad en problemas donde hay hiperbolicidad uniforme y donde hay unstable trapping. Me gustaría entender todo lo que pueda entender con las técnicas que saben. ¿Ok? Sí. Cuadrado llegaría un poco a lo mismo. No, es completamente distinto. Porque en ese caso, si uno toma el maíz cuadrado, aquí el flujo va a ser como rotación. Y lo que es fácil ver es que en general uno espera que van a haber soluciones estacionarias y de hecho van a haber soluciones periódicas. No hay ningún, de hecho no hay mixing tampoco, que a veces hay otro tipo de fenómenos que a veces la gente le interesa. Tampoco habrían, porque en este caso las rotaciones son todas a la misma velocidad. Entonces es completamente distinto. Esto digamos que lo que realmente yo llamaría confinement y esto es stable trapping en el lenguaje de eh, sí, perdón. Estrictamente, ok, podemos conversarlo después, pero creo que es bien fácil, no es muy difícil convencerse de que uno espera que haya acá hayan soluciones periódicas. Y eso no hay en Mixing. No hay una, no. Puedes, es que bosquejarte la demostración si quieres después. Sería bueno. Ok, entonces. eh, ok. Entonces, lo primero que quiero decirles es que en la primera parte, para partir, uno querría como partir con el resultado de Bardozzi y de Ghosn. La pregunta es como, ¿es esto estable? O sea, claramente uno esperaría que fuera estable, porque en general, si uno ve esto, ok, dice unstable trapping, pero en realidad casi todas las partículas se van en infinito. O sea, lo único que se queda es una región muy pequeñita de espacio de fase. Y de hecho, si quieren hacer, uno puede convencerse no muy difícilmente que si uno toma como una distribución, el dato inicial así, naturalmente cuando uno ve la contracción, la expansión, lo único que uno le queda es algo, una figurita de este estilo, y ρ, que la borre, que tiene que ver exactamente con la integral con respecto a d. Uno integra con respecto a esto, y esto exactamente me va a quedar e a la menos, digamos, 3t, por ejemplo, en dimensión 3. El 3 es realmente la dimensión, o 2 en dimensión 2. Ok, entonces, así que sí, uno esperaría eso. Ahora, hacer el problema no lineal igual tiene ciertas dificultades inherentes que hay que pasar. Entonces, en este caso, algo que uno puede ver bien sencillamente es que si uno ve la ecuación lineal, hay ciertos campos que conmutan con el operador lineal, que son los que aparecen aquí. Y quiero enfatizar estos de acá arriba, que son los estables e inestables, que tienen que ver exactamente con la hiperbolicidad que están dadas por esta ODI que uno ve aquí.
Eh, y hay otros operadores que uno tiene que definir para los propósitos que me interesan a mí en lo que sigue. Esto, insisto, es un lema, no hay nada realmente difícil aquí, es simplemente un remark si es que uno quiere. Pero el punto es que este remark es bien útil, porque es bien útil para poder probar resultados de estabilidad asintótica. Eh, y el corazón de la demostración viene realmente con esto, que uno dice que dada una distribución que sea lo suficientemente regular, esta ρ decae en el tiempo si es que uno es capaz de controlar esta norma. Eh, Ahora, luego, esto, insisto, esto no es para una solución de la ecuación de Blasov, esto es para cualquier distribución. Entonces, la pregunta es si uno es capaz de realmente establecer una estimación de energía aquí correcta, que digamos, esto es exactamente lo que va a definir mi espacio de energía. Entonces, uno puede, digamos, obtener decaimiento para ρ, y dado el decaimiento para ρ, quizás uno puede cerrar, digamos, el bootstrap. O digamos, el método de continuidad, argumento de continuidad para poder, digamos, establecer estabilidad asintótica. Esto viene del, digamos, el método clásico eh, digamos, es conocido en la literatura como vector field method, que fue, digamos, originalmente desarrollado por Kleinerman para estudiar ecuaciones de onda en Minkowski, y Smolevich lo comento porque él realmente fue la primera persona que establece este mismo tipo de argumentos para Blasov-Poisson, para datos pequeños, en el caso que no está el potencial, o sea, en el caso el caso que ya discutimos antes, sí. ¿Ok? Es solamente la cantidad de vectores que necesito. Ya. Sí, o sea, sí, exactamente eso. O sea, estrictamente, para ser más preciso, uno debería definir un orden de los campos, probar que esto está todo bien definido, no depende del orden, y luego de probar eso, uno podría establecer que simplemente uno necesita una cantidad de derivadas, porque aquí lo que estoy probando realmente es una estimación de tipo sobre, ocupando los conmutadores. Entonces, lo que uno necesita realmente es tener suficientes conmutadores, y lo que uno necesita son dos cosas. En el peso, necesito un peso bueno, que es L a la T, y necesito, estrictamente para lo que voy a hacer ahora, un peso espacial, que viene dado por lo X de aquí y lo X de aquí. Si uno pone estas tres cosas juntas, simplemente uno obtiene eso. No es más que eso. Entonces, el primer teorema, que es un teorema con Aníbal Veloso Ruiz, es que en dimensión mayor o igual que 2, uno puede probar que si esta norma es suficientemente pequeña, entonces la solución es global, y aparte de esto uno tiene ciertas tasas de decaimiento, que se ven bien parecidas a las anteriores, en el sentido de que cambian dependiendo de la dimensión, pero ahora son todas exponenciales. ¿Ok? Entonces, ok, de la manera que está escrito es como que no hay mucha dificultad. Y la verdad es que no hay tanta dificultad si es que uno está en dimensión mayor o igual que 3. ¿Ok? En ese caso es estrictamente el caso, digamos, fácil. ¿Por qué fácil? Porque uno tiene suficiente decaimiento. ¿Ok? Lo que quizá es un poco contraintuitivo en este problema es que a veces uno dice, ve la exponencial y uno dice, ok, el decaimiento es gigante, entonces debería poder cerrar, a pesar que uno esté en dimensión 2 o 1, lo que sea. O sea, quizás debería pedir al menos dimensión 2 para que esto decaiga. Eh, pero eso no es así. En dimensión 2 hay como cierta criticalidad, donde hay cierto tipo de long range en la interacción, o sea, no en la interacción, pero hay criticalidad en el sentido de que realmente hay términos que no decaen. Uno realmente hay cosas. Sí, perdón. Estoy. Sí, con la ecuación fundamental de la Laplace. Entonces, sí, esa es exactamente lo que en este problema en particular hace las cosas críticas. Entonces, por ejemplo, en este resultado uno necesita estos como campos, técnicas de campo modificado, que es como técnica, problema, digamos, bueno, es la parte más técnica del paper, pero es la parte también más interesante del paper, porque de alguna manera esto en el caso donde uno espera que las interacciones no lineales generan cierto crecimiento. Ok, seguimos. Entonces, si uno quiere, insisto, yo estaba hablando de antes de que para entender el sistema uno tendría que entender al final las trayectorias de las partículas. O sea, si no, no es muy. Sí, perdón. ¿Cómo decae? Si es que el problema es que, por ejemplo, si es que los campos uno no los modifica, esto va a crecer. Esto ni siquiera es acotado. Ya. 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 En el boost.
Si esto no vienen los Z involucrados, sí, pero eh, ok, creo que mm, O sea, yo lo veo, por ejemplo, como que si estuviese haciendo, como en el caso de la, es como si estuviesen siendo como de T' menos de X. Y eso es lo que le cae. Pero la fío o de X, que caerán. ok, voy a dar dos respuestas. La primera, que primero esta norma en general uno puede probar que es acotada. Si es que, perdón, en la dimensión crítica, esta norma de la manera que está escrita va a crecer en el tiempo. No es una norma tan buena, digamos, para establecer, digamos, que la norma está acotada en todo tiempo. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que uno tiene que trabajar en el caso de campos modificados es probar todo esto con campos modificados. Porque la norma con campos modificados es la que realmente es acotada, la otra va a crecer. Otra cosa es que en general, cotas como este estilo, en general cuando uno no ocupa campos modificados van a empezar a aparecer términos que crezcan. Digamos que, por ejemplo, aquí aparecerían correcciones como T a la N. Y cuando aparecen esos términos también es difícil controlar la definición. Em, entonces, si uno quiere encontrar las trayectorias, lo que uno hace, bueno, es bien simple, o sea, para partir uno toma, digamos, el correcto cambio de variables, ocupa la hiperbolicidad uniforme con ciertas tasas, y nuevamente uno puede hablar de linear scattering en términos de las correcciones del sistema lineal. Es verdad que, por ejemplo, para una solución de datos pequeño esto converge, ¿no? Y el punto es que el modified vector field en realidad lo que está escondiendo es que, por ejemplo, en el caso anterior que estaba hablando antes, es una manera de entender el long way. ¿Ok? Las modificaciones realmente son las modificaciones que establecen el control del long range. En este caso, lo que estoy queriendo decir es que el hecho de que necesite Modified Vector Field Techniques de alguna manera sugieren que uno debería esperar Modified Scatter. Y eso es lo que pasa. Entonces, en este caso, ocupando las variables correctas, U y S, hay otros promedios que realmente son los correctos. Esto es distinto, que tiene que ver con la figura de acá. Pero hay ciertas cantidades conservadas que uno ocupando ellas, si uno adapta las cosas lo suficientemente bien, hay varios detalles que cambian, pero moralmente uno ve una estimación de la misma índole, que es como tipo autosimilar con cierta tasa de a la t, y ocupando eso uno puede tener el modified scattering, donde uno ve una corrección ahora lineal, no logarítmica como antes, eh, que aparece exactamente en esta variable. Ok, muy bien. Esto es un resultado con Leo Bigorn y Aníbal Veloso Ruiz. Ok. Entonces ahora lo último que les voy a hablar, que creo que estamos bien con el tiempo, esto no son muchas slides. Sí, estamos bien. Sobre un resultado de Modified Scattering para los subpasón, en el caso, pero de alto orden. Entonces voy a partir con el resultado que ya le había hablado antes, este es el resultado de Ionescu, o sea, Dervit, Mayer y eh, alguien que me falta, perdón, y Pankavich. Y esto es lo que establece. Entonces, primero que todo, ellos toman ciertas cantidades que son conservadas a lo largo del flujo lineal. Ellos prueban que realmente las cantidades son casi conservadas en el caso no lineal. Y ocupando ella, toman la tasa de error y toman el modified scatter. Entonces, la pregunta es bien sencilla. Si quieren como, al principio puede ser incluso como un poco ingenua. ¿Por qué esta tasa no la puedo mejorar? O si quieren, ¿por qué es capaz que uno en realidad acá hay términos escondidos que son como uno partido por t, con otro siguiente término o cosas así? La pregunta es tratar de entender mejor la resolución de esto, digamos, tener una resolución de arbitrario orden, ¿ok? Y esto también tiene que ver con esta parte de acá, porque esto tiene que ver ahora con las trayectorias, tiene que ver con esta unidad de aquí. Como la pregunta es, ¿puedo tener como una aproximación asintótica de mi trayectoria de arbitrario orden? Porque antes uno tiene cuando uno dice modified scatter es que uno prueba que existe una modificación que es lo suficientemente buena para probar convergencia. Pero ahora la pregunta es si yo quiero realmente ver todo el sistema con una lupa, en realidad yo querría más. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, eh, partamos por lo más simple, el problema linealizado. ¿Cuál es el problema linealizado? El problema bien sencillo, que es simplemente esto de acá. Eso es. Entonces, ok, partimos con eso y uno puede ver que Rho tiene esta es la asymptotics del sistema de la parte lineal de primer orden.
Si uno trata de probar esto es bien sencillo. Si realmente lo que uno hace es que toma ρ de f, este sí. Ya. Uno toma ρ de f, uno toma la integral de f de txb. Esto, yo sé exactamente la solución en términos de f0, mando las cosas por la trayectoria hacia atrás, y después de alguna manera quiero probar que hay un decaimiento. Hay un 1 partido t al cubo por otro término de aquí, que esto estrictamente se va a ver exactamente como lo que aparece ahí, con el dato inicial, y como x partido por t de y. Aquí algo que estoy ocupando es el teorema del valor medio, y algo que es bien sencillo que uno puede hacer es ocupar el Taylor. Suena ingenuo, pero la verdad es que si uno ve eso, ya aparecen todos los términos que no estaban antes. ¿Ok? Uno realmente puede ver las cosas con harto detalle, y quizás con un remar, que la verdad no es tan harto menos, que quizás igual es sutil, que algo que uno puede ver de aquí es que si uno ve las soluciones de esta ecuación, uno puede determinar exactamente cuáles son las soluciones que decaen con cierta tasa específica. Por ejemplo, yo quiero ver las soluciones que decaen como t a la 5. Entonces, eso todo depende en términos de estos perfiles que aparecen. Eh, ok. Em, ok. Entonces, lo que les estoy tratando de enfatizar es que en este caso de aquí, bueno, si quieren, voy a enfatizar el promedio que aparece acá arriba. Esta solución de acá, que uno toma f t de x de b de b, perdón, de x, que lo habíamos discutido antes. Esto, esta cantidad de aquí es bien especial, porque es simplemente una cantidad que es conservada a lo largo del flujo lineal. ¿Ok? Y esta es la cantidad que, para partir del modified scattering, uno probaba que esto existía, digamos, el límite. ¿Ok? Cuando t se va a infinito. Entonces, en particular, uno puede generalizar esto y hablar de promedios de este estilo. Da una distribución, uno toma el promedio espacial, voy a tomar ciertos campos actuando en F y con estos pesos de aquí. Estos campos están elegidos con una razón bien concreta. Dada esta ecuación de aquí, el T de X más de B son campos que conmutan y X menos BT son pesos que se conservan a lo largo del flujo. Entonces, digamos, dado el remar que esto es conservado, una proposición que es directo, estos también son conservados si es que es una solución de la ecuación lineal. En particular, uno puede ver esto. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo seguimos? Y la pregunta, segundo. Ah. Eh, ok, perdón, pero me van a disculpar un segundo, tengo que guiar la ecuación. Ok, si uno quiere hablar de la ecuación y quiero, digamos, hablar de la asintótica del sistema, que es lo que ya hemos hablado varias veces, al final del día, ¿qué es lo que uno hace? Uno parte probando asymptotics, parte probando una estimación para una cantidad conservada clave. Después de eso, lo que uno pasa es para ρ, porque uno quiere entender la asymptotic de ρ. Ocupando la ecuación de Poisson uno entiende phi, y eso es lo último, porque phi es exactamente lo que me define la parte no lineal de las características y uno cierra. Ok, entonces, ok, la pregunta es, ¿esta estimación que tengo acá es lo suficientemente buena para pasarla al caso no lineal? Y aquí es de una parte como que es como la dificultad del problema, que en general uno diría, sí, yo creería eso. El problema es que como esto hay modified scattering, en realidad uno tiene que admitir que acá empiecen a aparecer términos logaritmos de cualquier orden. Y eso es parte de la dificultad del problema en sí mismo. Y el teorema es el siguiente. Da una solución pequeña, uno puede probar primero que existen modificaciones de las trayectorias que, si ven, ahora hay muchas más modificaciones que las que teníamos antes, que en estas eran las modificaciones anteriores del resultado que le había mostrado antes, y ahora uno tiene que considerar todas estas con los términos logaritmos, con términos espaciales y con ciertos perfiles de B. Y en el caso de B, con la corrección con la variable de velocidad, uno necesita este término acá y todo esto acá. Si uno hace eso, entonces puede tener una tasa arbitrariamente grande. Que si quieren, el punto de hablar de esto tiene que ver con esto, que si uno ve esto, este es un sistema dinámico, y en el caso de cuando uno habla del flujo en espacio euclidiano, la manera natural de entenderlo en coordenadas que son de tipo acción-ángulo, ¿ok? Estrictamente uno lo que puede ver es que hay ciertas coordenadas de acción-ángulo que son no lineales, y esta es como la aproximación de orden arbitrario de los niveles de energía. Eso es realmente lo que está pasando.
Y estas otras cantidades de acá, lo que uno tiene expansiones que son polihomogéneas. En particular aparecen un montón de términos logaritmos que hay que controlar. ¿Ok? Algo que quizás debería enfatizar es que de la manera que se ve el problema, si uno lo conoce mucho, se ve un poco técnico, como que ¿por qué a uno le interesaría esto? Bueno, una de nuestras motivaciones inicialmente con Leo, porque tiene que ver con una historia, digamos, como bastante grande, que tiene que ver con la historia de asymptotics para ecuaciones de onda, eh, ecuaciones hiperbólicas que aparecen, por ejemplo, en espacios, digamos, Minkowski o en agujeros negros. Este tipo de resultados han sido, digamos, importantes. Específicamente, el rol incluso de cantidades como estas, que son como cantidades, digamos, como conservation loss, y cómo ellas, digamos, definen la dinámica no lineal incluso. Ok. Para terminar, lo último, hablarles de, o sea, aquí ya le hice el dibujo porque uno debería esperar decaimiento, pero acá este dibujito que, dame un segundo, con esto ya estamos ya. En el caso plano, porque para ser consistente con lo que estoy hablando en la charla, eh, este es las trayectorias del flujo lineal. X punto vale B, B punto vale 0, y uno ve que así más o menos las trayectorias. Entonces la figura no es muy es lo que uno espera. Simplemente acá uno ve que el flujo se va moviendo en una dirección, en el otro, y hay un montón de puntos fijos que están dados cuando B vale 0. En ese caso aquí están todos los puntos fijos. Y la manera que uno piensa es que si da una distribución, digamos, a soporte compacto, para hacer las cosas simples, eh, esa es la única razón. Lo que uno ve es que cuando t sea infinito, así es como se empieza a ver, digamos, el soporte. En particular, una ve que la integral en B, que es lo que define ρ, decae con cierta tasa, y es la tasa que les mostré en el teorema de Bardós y de Kohn, que ellos prueban que esto es como t a la menos 3. Esto es básicamente el argumento que ellos estaban ocupando el método de características para probar eso. Lo que les estoy tratando de enfatizar en este último resultado es que el mecanismo de decaimiento es concentración en ciertas distribuciones, en particular la distribución aquí que es b igual 0, de aquí la distribución que viene dada por la distribución invariante de la inestable. Uno puede probar que realmente bajo escalamiento, por ejemplo en el caso plano, si uno normaliza f, hay una convergencia débil que describe la concentración exactamente en la Dirac en b igual 0, y en el otro caso una Dirac en la variable inestable. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para resumir, entonces, ¿qué es lo que le he hablado hoy día? De dos resultados de modified scattering. Hablé partimos hablando de Blasov-Poisson, el sistema, digamos, clásico, y el caso con un potencial externo. En el caso con un potencial externo, le discutimos que en dimensión mayor o igual que 2 hay existencia global, y en particular modified scattering en dimensión 2, específicamente en dimensión 2. En el caso de los Poisson clásicos, uno puede probar una especie de enhanced modified scattering en dimensión 3. En ese caso hay expansiones polihomogéneas. Y los mecanismos de decaimiento simplemente son concentración en ciertas direcciones como las que ven. Ok, muy bien, pero ¿con qué nos quedamos? Y quizá una pregunta más para el futuro, si es que estas técnicas se pueden aplicar a otros sistemas. Eh, Bueno, ya le he discutido que algunas de estas técnicas sí, ya de hecho ya se han ocupado en otros sistemas. De hecho, algunas de las técnicas acá están motivadas por ejemplo, el resultado de Leo para Blason-Maxwell, donde aquí Modified Scattering ya está establecido. Pero hay varias preguntas que quedan abiertas. Por ejemplo, el caso de Einstein-Blasov es un caso que no estaba cubierto. Nadie ha probado Modified Scattering para ese sistema. O, por ejemplo, la idea de probar esto era una razón bien sencilla, que era un modelo para tratar de entender estabilidad no lineal alrededor de trapping como de este estilo, pero eh, el caso de agujero negro y específicamente el problema de scattering es algo que todavía es bien no trivial. Decaimiento como resultado de existencia global, digamos, creo que hay cosas que se saben, pero scattering específicamente es un problema difícil, que tiene que ver con que en este caso es el caso como de expansiones constantes, ¿ok? En este caso las tasas son como a la t a la menos t. En casos de interés, como por ejemplo el caso de agujeros negros, es el caso donde las expansiones son, digamos, hay anisotropía a lo largo de R, digamos, en la coordenada radio. Ok, sin ir en mayor
detalle. Gracias y eso. ¿Preguntas? Y tengo una pregunta. ¿Hay algo de eso que se puede adaptar cuando ya no se perturba el vacío, pero se perturba una solución estacionaria? Mm. Mm. Em, ok, hay resultados donde, digamos, con espíritu similar. ¿En qué caso? ¿Estamos hablando en el toro o estamos hablando fuera del toro? Em, es que lo que pasa es que en el caso de solución estacionaria, como que mucho se sabe, hay resultados de existencia global, pero resultados como por ejemplo de asymptotics, de hecho, ni siquiera eso está en los casos más sencillos como en el toro. Por ejemplo, el toro, ahí hay varias demostraciones de cómo uno puede, Small Data Global Existence, pero, y uno en particular puede probar una especie de Modified Scattering, digamos, que es como parecido al resultado de Choi y Won. En general, si uno prueba decaimiento con una tasa lo suficientemente buena, en general es bien fácil probar esto, porque lo único que uno tiene que hacer es mirar el sistema, eh, e integrar de alguna manera las trayectorias con esto. Si uno tiene la tasa lo suficientemente buena, estamos listos con eso. El problema es que, como para tener, digamos, asymptotic de este estilo, hay que ir un paso más allá. En particular, por ejemplo, aquí lo que juega harto el rol en estos casos es exactamente la dispersión y la asintótica en infinito. Ya, ese tipo de resultados no conozco ninguno no lineal. Pero ahora sí, si uno está dispuesto a pagar el precio y ir a problemas lineales, sí, hay resultados. Hay resultados, por ejemplo, en el toro, donde empiezan a aparecer como, uno ve que las asymptotics tienen que ver con ciertas como tipo ecuaciones de ondas que empiezan a aparecer. O por ejemplo, en lugares donde también las cosas están estudiadas, en el caso de, por ejemplo, mixing, en el caso de, por ejemplo, espacios de curvatura negativa, también aparecen como, hay descripciones que se pueden dar, pero no lineales no conozco nada. Esa es mi respuesta. Eh, dijiste que, o escuché mal, el resultado de, pongámosle, Bardo de Gon está hecho para Blason Maxwell, o el Este equivalente. resultado en particular, también lo mencionaba porque este es un resultado súper influyente. Por ejemplo, el resultado de Bardot de Gon estrictamente se extendió para Blaso Maxwell, Ujú. Blaso Nordstrom, Einstein Blaso, de alguna manera están, todo eso están cubiertos. Pero lo que estoy diciendo que no se sabe, o los resultados más recientes son exactamente estos, los de Modified Scattering. Sí, esa era mi pregunta, si el Modified Scattering en Blason Maxwell también está hecho. Eso es lo que está diciendo que aquí está hecho, en Ah, ya. particular del resultado de Bigorn y el resultado de Pankavich y Benartz. Ah, o sea, es súper reciente. Sí, no, esto es como de ayer. Sí. Pero por eso es que, bueno, hay interés en una pregunta natural, por ejemplo, el caso de Einstein-Blaso, es un caso natural. Y esa era una sola especie. Estos son, pero en general uno puede admitir hartas especies, siempre y cuando las especies no, digamos, no digamos, como, eh, sean como especies del mismo signo, digamos, Ya. no compitan entre ellos. Si es que eso se puede, eso es súper fácil de probar. De hecho, ese tipo de resultado ya estaba en este resultado de Pankavich. Incluso uno puede, en estos resultados, por ejemplo, ni siquiera a veces es necesario asumir dato pequeño, Mm, eh, siempre y cuando haya dispersión, como en el caso del de Fox. ¿Sí? ya. Eh, Y si la ley no viene dada por el newtoniano, entonces todo, no hay, por ejemplo, si fuese el lugar de ser laplaciano, no sé cuánto tiene que ser, pero es como uno ¿Podría? menos laplaciano, tal Sí, vez, el caso Screen. funciona mucho mejor. El caso Screen funciona mucho mejor, de hecho sí. Y funciona mucho mejor exactamente porque no hay el- la singularidad del vacío. O sea, igual, insisto, yo hablé de resultados muy concretos, muy específicos, donde la dinámica
esta es la dinámica más clásica y esta es una dinámica un poquito toy model inspirada para tratar de entender este fenómeno. Pero estrictamente Modified Scattering es como algo como bien reciente, o sea, no hay muchos más resultados que esto. Sí. Súper. ¿Preguntas en Zoom? Ok, entonces agradecemos nuevamente a Renato. Se vendían todos los barquitos. Por eso, por eso, la obsesión.